Tenía 11 cuando esto sucedió. Por aquel entonces sabía muy bien que algo no andaba bien, y aunque mis padres en verdad se esforzaron para nunca más volver a hablar del tema, lo que nos pasó es algo que se quedará conmigo como una picazón que no desaparecería menos que se rascara adecuadamente. Cuando llegué a la edad adulta comencé a darme cuenta de las serias implicaciones de lo que nos había sucedido, y en la búsqueda de saber más comencé a buscar nuestra vieja casa en internet, solo para darme cuenta de que aún estaba allí, aparentemente abandonada tal cual como la recordaba cuando nos obligaron a irnos. Como mis padres partieron hace ya mucho tiempo atrás, ya no podía obtener nada de ellos, algo que probablemente fue lo mejor teniendo en cuenta por todo lo que ambos pasaron. Y aunque tal vez aquel inspector aún se encontrase vivo, estoy casi seguro de que no solo se atrevería a volver allí conmigo, sino que estoy seguro que lo último que quisiera sería volver a verme. Tal vez nunca llegue a cerrar esta historia de mi pasado completamente, pero me gustaría arrojarlo aquí en caso de que alguien tal vez pudiera ayudarme a resolverlo. Por aquel entonces, mis padres pasaban por un mal momento con acaloradas discusiones casi cada 2 días, y el hecho de que mi padre perdiera su trabajo por una estupidez no ayudó en nada, hasta que un día mi madre me dijo cuando volví a casa de la escuela que nos mudaríamos a Rumania. Ella me explicó que tenía algún tipo de investigación que hacer allí para una producción de películas o algo así, y aunque al igual que a mi padre no le gustó la idea de mudarnos por un tiempo indeterminado, ambos terminamos aceptando ya que por aquel entonces dependíamos únicamente de mi madre y su trabajo, mudándonos así entonces a un pequeño pueblo en Rumania. Cuando llegamos solo podía pensar en lo horrible que era todo al estar acostumbrado a las grandes ciudades, algo que no solo no me ayudó en lo más mínimo a superar nuestra mudanza, ya que las cosas entre mis padres tampoco habían mejorado en lo más mínimo, sin mencionar que en la escuela casi nadie podía hablar inglés correctamente, y a los maestros en verdad tampoco parecía importarles mucho creyendo que tal vez pronto me iría. Una noche, pensé que la única opción para mí sería escaparme de casa, una forma de vengarme de mis padres por sus constantes peleas y por habernos mudado aquí, imaginando tal vez que así entenderían cómo me sentía y podamos regresar a nuestro país. Los siguientes 2 días me los pasé pensando en la logística y en lo genial que sería eso, pero como no quería pasar por todos los problemas que conlleva huir de casa, se me ocurrió solo aparentar mi huida a la espera de obtener el mismo resultado al que había llegado. Por suerte para mí la casa contaba con un viejo ático lleno de cosas que los dueños anteriores habían dejado, que aunque mi madre muchas veces me había advertido de subir allí por las arañas y las enormes ratas del tamaño de mi mano, durante una de mis sigilosas exploraciones encontré un pequeño armario negro cofre que resultó ser el escondite perfecto para mí, donde durante los siguientes días almacené algunas cuantas golosinas, frituras y bebidas que compraba en la escuela y escondí en mi mochila. Ahora bien, ya que el resto de este plan dependía más de que mis padres mordieran el anzuelo, el siguiente paso era plantear el escenario perfecto para que lo creyeran, por lo que aprovechando el hecho de que mi habitación se encontraba ubicada en el primer piso, se me ocurrió dejar la ventana abierta e improvisar algún tipo de cuerda mal amarrada además de desaparecer mi mochila, botas, ropa más abrigada, y así darles la idea de que realmente había huido de casa cuando en realidad me escondería justo encima de ellos. Honestamente no podría decirles que había pensado muy bien en cada aspecto de mi plan, pero se había cubierto un par de cosas importantes como la necesidad de ir al baño, pudiendo hacerlo en una esquina del ático donde debido al olor viejo y extraño simplemente no podrían distinguirlo del resto. Y como naturalmente a esa edad confiaba principalmente en cosas que aprendí en los programas de crímenes, la idea de que los policías usarían perros para rastrear mi olor también pasó por mi mente. Pero por suerte una semana antes de mi escapada hubo una especie de presentación de trabajo en la escuela, y una mujer de la estación de policía local me explicó que debido a algunos recortes en el presupuesto no contaban con ningún perro policía disponible al menos en el área inmediata. Llegada la tan esperada noche, me puse en movimiento y tan pronto como terminé con mi habitación me tomé mi tiempo para subir a esconderme. Para este punto dudaba si había pensado bien las cosas ya que tal vez me aburriría bastante pronto, sin mencionar que mi infantil cantidad de suministros solo me duraría como máximo un día.
Pensando en ello pronto me quedé dormido, y solo me desperté temprano por la mañana al escuchar las voces de mis padres gritando mi nombre mientras parecían buscarme dentro y fuera de la casa. Al principio no fue tan malo, pero las voces se hicieron más fuertes, más enojadas y finalmente desesperadas. Y fue entonces cuando me di cuenta de que estarían serios problemas cuando me encontrasen, por lo que en ese momento me decidí a quedarme ahí escondido hasta que ambos se calmaran lo suficiente. Ambos se pasaron casi toda la mañana dando vueltas por toda la casa, hasta que finalmente salieron, creo yo, en los vecinos, pero rápidamente se dieron cuenta que lo mejor era ir directo a la policía, aprovechando ese momento para aliviar mi vejiga y llenar mi estómago sin tener que preocuparme por hacer ruido. Cuando me asomé por aquella ventana del ático vi a varias mujeres mayores charlando y señalando nuestra casa, y viendo como más y más personas salían de sus casas y se paraban ahí preguntándose probablemente qué había sido de mí. ¿Qué demonios acababa de hacer? Había cometido un terrible error de cálculo, y a cada segundo que pasaba solo podía sentir mi vergüenza creciendo y temiendo el inevitable regaño y castigo que me estaba esperando. Tan pronto como escuché las sirenas en la distancia regresé a mi escondite, pensando que tal vez podría fingir que me había quedado dormido en el ático o inventar alguna historia de secuestro. Para ser honesto, pensé en docenas de escenarios ridículos mientras esperaba que los policías subieran al ático y me encontraran, pero por suerte mí eso nunca llegó a pasar. Pronto me di cuenta de la gran conmoción que había causado al escuchar a varias personas en cada sección de la casa, y más aún cuando escuché a alguien en el exterior con un altavoz que me hizo saltar de mi escondite silenciosamente para ver por la ventana, viendo así un par de coches de patrulla y una docena de hombres y mujeres reuniéndose fuera donde no todos eran policías. No entendí lo que decía el hombre con el altavoz del teléfono, pero cuando los vi a todos caminando uno al lado del otro, entendí que iban a peinar el bosque no muy lejos de nuestra casa. La verdad nunca esperé que las cosas llegaran a tal punto, pero aquello tenía sentido ya que incluso podía ver el borde del bosque desde la ventana mientras aquel grupo de búsqueda avanzaba. Sé que mis padres se quedaron en casa porque podía escuchar a mi padre tratando de calmar a mi madre. No dejé de sentirme mal por ellos en todo momento, en especial por mi madre, pero tenía miedo de las repercusiones que tendría por lo que les hice pasar. En este punto me encontraba pegado a la ventana, decidido ya no esconderme más y solo queriendo que alguien viniera a buscarme. Una hora más tarde, cuando llegó la noche, una ambulancia se detuvo lentamente al lado de nuestra casa. Realmente no entendí de inmediato por qué alguien había llamado a una ambulancia, pero cuando vi a 3 hombres salir con una camilla en dirección al bosque, y no mucho después ver un montón de linternas emergiendo entre los arbustos, que supe que mi búsqueda finalmente había terminado. Inmediatamente me di cuenta de que alguien podría haberse lastimado durante la búsqueda y comencé a entrar en pánico, preguntándome qué tan serio había sido, y qué haría ahora si es que alguien murió por mi culpa. La espera de que todos regresaran era atroz, pero parecían estar tomándose su tiempo como si temieran enfrentarse a mis padres nuevamente. Los paramédicos fueron los primeros en regresar y cuando vi la camilla casi perdí el equilibrio, tras ver a alguien recostado en ella completamente cubierto. Cuando me di cuenta de que se trataba de un muerto, comencé a llorar, casi al mismo tiempo en el que pude ver a mi madre salir corriendo de casa y a mi padre detrás de ella tratando de sujetarla. Aquel inspector, el hombre que anteriormente había estado con el altavoz, se acercó a ella justo antes de que llegara hasta los paramédicos, donde después de intercambiar algunas cuantas palabras, se volvió hacia los paramédicos y uno de ellos levantó aquella sábana del cuerpo. No podía ver nada desde donde estaba, pero sí pude sentir cómo mi conciencia abandonó mi cuerpo cuando escuché a mi madre gritar. Podía sentir cómo algo se desgarraba dentro de mí, y cómo no sentirlo si yo era el causante de ese dolor indescriptible por el que estaba pasando mi madre. Momento en el que me decidí que ya había sido suficiente. Quería que ella viniera y supiera que me encontraba bien, que me disculpara por ser un niño estúpido y que dejara de llorar, por lo que bajé corriendo por las escaleras casi como una experiencia fuera de mi cuerpo, hasta que finalmente los encontré por el pasillo justo cuando los 3 entraron. Recuerdo haber gritado mamá y por un breve momento es como si todo se hubiera detenido, y es entonces cuando mi madre se apresuró hacia mí y cayó al suelo mientras me abrazaba. Ella seguía llorando, pero esta vez sonaba diferente, como si realmente pensara nunca dejarme nuevamente ir, algo de lo que yo estaba de acuerdo si eso significaba nunca más volver a escuchar su llanto. Al principio me resistí a mirar a mi padre y al inspector, ya que el abrazo de mi madre parecía proporcionarme la suficiente protección contra cualquier repercusión, pero cuando levanté la vista me sorprendió verlos más asustados que aliviados, ya que mientras mi padre cubría su boca con ambas manos, aquel inspector parecía necesitar sostenerse de un escritorio cercano a la entrada como si hubiera perdido el equilibrio.
¿Por qué no dijiste que tenían gemelos?, pregunté al inspector, a lo que mi padre, aún con la mirada puesta en mí, le respondió que no tenían. Pero mientras él y el inspector discutían lo que tenían delante de ellos, mi madre intervino diciéndoles algo como: «Este es nuestro querido hijo y él está bien», mientras me abrazaba. Después de una pequeña pausa, todos intentaron recuperar la compostura, siendo el inspector el primero en romper aquel silencio con «estás mintiendo», a lo que mi padre, al borde de las lágrimas, le dijo: «¿De verdad crees que esto es una broma?», mientras nos señalaba a mi madre y a mí. Aquel inspector nos miró una última vez con una expresión de tristeza y compasión, y después de recitar algo en su idioma nativo se limpió el sudor de la frente mientras nos hizo un gesto religioso, además de pedirnos que mañana por la mañana volviéramos a nuestro país y que él mismo nos llevaría al aeropuerto. Creo que mi padre estaba a punto de decirle algo, pero mi madre aceptó de inmediato aquella solicitud, a lo que mi padre le preguntó al inspector algo como: «¿Qué pasa con ya sabes?», el otro ahogándose con sus propias palabras, a lo que él le respondió que no teníamos que preocuparnos por ello ya que él se encargaría de él. A la mañana siguiente hicimos exactamente lo que nos dijo, y él mismo, como quedamos, vino por nosotros con su gran camioneta con vidrios polarizados y nos llevó al aeropuerto. Pero aunque mi madre le dio las gracias por todo, él rápidamente se dio la vuelta sin decirnos ni una sola palabra, subiendo así a nuestro vuelo y regresando a nuestra ciudad natal. De cierto modo se podía decir que esto nos volvió a unir. Mi padre consiguió un nuevo trabajo poco después de que regresamos, y él y mi madre terminaron haciendo las paces y todo lo demás. Creo que logramos recuperar nuestra felicidad como familia, pero creo que al costo de algo que nunca olvidaré ni comprenderé, ya que alguien sí murió ese día, alguien que por alguna razón era idéntico a mí.